Buen día, señores padres de familia, queridas niñas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de personal social. El tema es la emancipación. Bien, empecemos. Nosotros sabemos que después que llegaron los españoles a gobernar el imperio incaico, se produjo una serie de abusos, ¿no? Llegaron incluso los virreyes, ellos gobernaron nuestro país por muchos años, pero durante toda esa época, ¿qué pasó? Los españoles eran unos hombres muy abusivos que solamente querían apoderarse de las riquezas que tenía nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Los, los indígenas, o sea, los indios, los incas, que vivían en esa época, cansados de tanto abuso, cansados de tanta explotación, ¿qué sucede? Empieza la época de la emancipación. O sea, empiezan ellos a rebelarse porque ya no podían soportar tanto abuso de los españoles. Entonces, después de la época del virreinato, o sea, cuando ya los españoles se apoderaron de todo nuestro país, de todo el imperio, vamos a empezar a estudiar la siguiente época, que es la época del virrey, de la emancipación. Miren, la emancipación empieza en el año de 1780 y termina en 1825. Dura un promedio de 45 años, pero en ese periodo suceden muchas luchas, muchas guerras, muchos enfrentamientos. ¿Qué va a pasar? Los indios sometidos a tantos abusos que cometían los españoles, a tanta explotación, cansados de vivir esa vida tan mal que vivían porque estaban gobernados por los españoles, empiezan a rebelarse, ¿no? Pero para esta rebelión existía en esa época líderes tanto de los indígenas, y vemos ellos se organizan y cansados ya, como dice, de tanto sufrir, quieren irse contra los españoles, y es así que empieza la guerra contra ellos, ¿no? Entonces empiezan los indígenas a organizarse y ver la forma como sacar a los españoles de nuestro país. Incluso en esa época aparecieron unos hombres que daban ideas de libertad, porque ya era imposible seguir viviendo contra el gobierno de estos señores. Ya sabemos que los españoles, sus intereses eran político y económico, ¿no? Nada más, a ellos les interesaba eso. Pero ¿qué pasa? Que ellos, para lograr ese objetivo, cometen muchos abusos contra los indígenas. Entonces, vamos a ver cómo poco a poco se van a ir rebelando estos señores, o sea, los indígenas. Las rebeliones empiezan con Juan Santos Atahualpa, que era un descendiente del Inca Atahualpa. Era un inca que tenía poder, ¿no? Tenía forma cómo agrupar a sus compañeros en esa época, y empieza la sublevación contra los españoles. Luego, otros indígenas como los hermanos Angulo también se organizan y empiezan a sublevarse. Entonces, ¿pero qué pasa? No fue fácil, ¿no? Hubo un gran enfrentamiento contra los españoles. Y luego tuvimos, por ejemplo, la rebelión de Túpac Amaru II. Este indio, que era un cacique descendiente del Cusco, se rebela contra los españoles, pero al final los españoles siempre salían victoriosos.
¿Por qué? Porque ellos tenían un ejército implementado con armas, implementado con gran cantidad de soldados, ¿no? Y fácilmente estos señores no pueden derrotar a los españoles. Más al contrario, en estas luchas que tienen, toman prisionero no solamente a ellos, sino toman prisionero a su familia. En el caso de Túpac Amaru, cuando él se rebela contra los españoles, ¿cuál sería la cólera de estos señores, de los españoles? Que no solamente se fueron contra él, sino contra su esposa. Su esposa también fue una de las personas que, ya cansada de tantos abusos que cometían estos señores, también lucha conjuntamente con su esposo, Túpac Amaru. Y finalmente, ¿qué hacen los españoles? Toman prisionero a Túpac Amaru, y una vez que ya está prisionero, toman prisionero a su familia, ¿no? Y delante de él lo matan a la esposa, matan a los hijos. Imagínense ver a un padre morir a su esposa, a sus hijos, era tan horroroso, ¿no? Y estos españoles no tenían compasión con nada. Y él también finalmente muere descuartizado. Entonces, eso es una historia que ya más adelante vamos a estudiar, la rebelión de Túpac Amaru, que fue una gran rebelión que sucedió en esa época. Entonces, ¿cómo va a terminar esta época de la emancipación? Con la intervención de dos corrientes libertadoras del sur y del norte. La corriente libertadora del sur estaba al mando ¿de quién? De don José de San Martín. Y la corriente libertadora del norte estaba al mando del general Simón Bolívar, ¿no? Cada uno dependiente de sus repúblicas. De Venezuela, quienes también, todo América del Sur, estaban sometidos bajo las órdenes de los españoles. Entonces estos grandes generales organizan una expedición y van independizando, empezando de sus países, y llegan al Perú. Y cuando llegan al Perú, más o menos en el año de 1820, suceden muchas guerras, ¿no? Suceden guerras suceden guerras como la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho. Todo era el enfrentamiento contra los españoles. Y si no es por estos señores que organizan una expedición formada por soldados, traían incluso armamentos para poder enfrentarse a los españoles, porque los españoles estaban bien armados. Entonces es así que derrotamos a los españoles. Y antes de eso, don José de San Martín también logra nuestra independencia de los españoles en el año de 1821. Pero la libertad, la independencia completa, termina en el año de 1824 con las batallas de Junín y Ayacucho. Ahí se consolida nuestra independencia. O sea, después de tantos años que hemos luchado, que empezó con la rebelión de estos incas, de estos indígenas, ha sucedido muchos años para lograr finalmente nuestra independencia de los españoles. Entonces, en conclusión, vamos a decir que la época de la emancipación es la guerra contra los españoles. Empezaron a rebelarse muchos indígenas, formaron su ejército, pero ellos, por ejemplo, atacaban con palos, con hondas. Ellos no tenían armas en esa época. En cambio, los españoles sí estaban bien armados. Es por eso que derrotan y vencen a estos indígenas. Pero ya tenían la idea, el pueblo en general,
de salir de esta esclavitud, de este abuso que cometían ellos. Es por eso que en otros países también empieza la independencia contra los españoles y así llegaron a nuestro país don José de San Martín y Simón Bolívar, que ellos, con el apoyo de ellos, pudimos lograr nuestra independencia de los españoles. Entonces, hijitas, en conclusión, la emancipación en la época es la lucha contra los españoles. ¿Por qué luchamos contra los españoles? Porque estábamos ya cansados de tanto abuso, de tanto maltrato, de tanta explotación que cometían estos hombres. Y nuestra independencia total termina en el año de 1825, con las batallas de Junín y Ayacucho. Esa es una conclusión en forma general. Más adelante nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, ese acontecimiento grande que sucedió con la rebelión de Túpac Amaru II contra los españoles. Cómo fue la batalla de Junín, cómo fue la batalla de Ayacucho, cuántos murieron. Fue una batalla campal, una batalla sangriente. Murieron muchos peruanos, pero finalmente logramos nuestra independencia. Bien, hijitas, acá tienen el cuadro para que ustedes vean en forma general cuándo empieza, cuándo termina, quiénes pelearon, por qué pelearon y finalmente qué sucedió, cuál fue la primera lucha, cuál fue la primera acción que tomaron. Tenemos las rebeliones y finalmente con estas corrientes libertadoras que llegaron tanto del sur como del norte, o sea, de Venezuela, de Argentina, logramos totalmente nuestra independencia. Fuimos libres de los españoles. Bien, hijitas, entonces mañana nos estaremos viendo nuevamente para comentar sobre estas acciones importantes que ha sucedido en nuestro país. Nos veremos el día de mañana. Cuídense.